Quien viene a la casa de Frida espera 15 minutos para poder entrar. Cuando cruza el umbral, cuando atraviesa la puerta, la podrá encontrar. Más viva que nunca, cada objeto la describirá. Única, rebelde, comunista. Bienvenido a México, buey. Gracias por acompañarnos en otro recorrido de El Mighty Doctor. Esta vez en el hermoso país de México. Sin lugar a dudas, este es uno de los países con mayores contrastes culturales y con una de las historias más interesantes gracias a su única mezcla de civilizaciones. Por lo que debemos comenzar haciendo un poco de historia. Así es que pónganse cómodos que empezamos. Primero que todo debemos destacar qué fue la cultura precolombina del área de Mesoamérica, especialmente la península de Yucatán, Guatemala y Honduras, epicentro donde comenzó a desarrollarse la cultura maya. Ya se sabe que se remonta alrededor de los años 3000 a 2500 a.C. Desde sus inicios ya se sabe que mostraron muchos indicios de poseer una avanzada civilización, lo cual pudieron documentar ya que lograron desarrollar la escritura, por lo que hicieron intentos de explicar su existencia y el origen de la vida. Prueba de ello es todo lo documentado en su libro sagrado del Popol Vuh. No había nada más que la inmovilidad y el silencio de las tinieblas en la noche. Solo también el Creador, el Formador, el Dominador, el serpiente cubierto de plumas. Los que engendran, los que dan la vida, están sobre el agua como una luz creciente. Pero, ¿cómo se explica la desaparición de una tan avanzada civilización? Bueno, estamos en Teotihuacán, la ciudad de los dioses, eso es lo que quiere decir la palabra, y esta es una civilización realmente que desapareció misteriosamente. Nadie sabe qué pasó, por qué no existe, pero ellos ya desaparecieron miles de años antes de los aztecas. Entonces nadie sabe, es un misterio realmente, y atrás de mí está la pirámide del Sol, que es la más grande, y al fondo, sobre la calzada de los muertos, que se le conoce, está la pirámide de la Luna, que es similar pero mucho más pequeña. Ya se sabe de algunos factores que terminaron con el esplendor y el desarrollo de la cultura maya, entre los cuales tenemos sobrepoblación que trajo como consecuencia una desproporción del número de habitantes con la capacidad de producción de alimentos. El cambio climático jugó un papel en los años 600 a 800 de nuestra era, donde hubo una sequía bastante considerable que terminó con desforestación y erosión del suelo. Ya se sabe que los mayas no eran nada pacíficos, mantenían una constante guerra y hostilidad entre los diferentes reinos, donde los vencedores provocaban desolación y abandono en todas las comunidades vencidas, por lo que estos tenían que emigrar y asimilarse a comunidades aledañas. Los reyes y nobles mayas fallaron en reconocer y solucionar los problemas obvios que terminaron destruyendo el esplendor de su civilización, y solo se concentraron en resolver los problemas y necesidades a corto plazo, como hacer guerras con sus vecinos, competir entre ellos, desviar recursos de alimentación y bienestar colectivo en construcción de templos.
De hecho, la desaparición completa de los mayas nunca ocurrió, puesto que en el momento de la llegada de los españoles todavía existían pueblos mayas dispersos por toda Mesoamérica, entre los cuales se incluía a los mexicas. Bueno, esta es una de las entradas laterales o salidas laterales de la Catedral Metropolitana. La Catedral Metropolitana se construyó exactamente donde estaba la Gran Pirámide de Tenochtitlan, en donde hasta arriba se hacían los sacrificios humanos. Seguramente una cosa brutal porque sacrificaban a la gente y una vez que sacaban el corazón, aventaban el cuerpo hacia abajo por las escaleras. Entonces cuando los españoles llegaron con la conquista y vieron esto, obviamente estaban aterrorizados. Ya conquistado el pueblo azteca, destruyeron la pirámide, la Gran Pirámide de Tenochtitlan, y con las piedras de esa pirámide es que construyeron o usaron parte de esas piedras para construir la catedral sobre algo que ellos consideraban que era brutal. Aunque entre los reinos mayas las pugnas internas eran interminables, sus batallas eran menos sangrientas. La capacidad de ataque era realmente muy reducida. Comparado con los europeos, su concepto de la guerra era el de la guerra total. Poseían arcabuces, dominaban el acero para fabricar espadas, asociados con otros elementos de combate hasta ese momento desconocidos por los mayas, como era el uso de caballos, perros y artillería. Lograron producir un grado de intimidación bastante grande. Los mayas, en cambio, terminaban sus batallas con el sacrificio de sus oponentes y el canibalismo ritual, aunque no eran oficialmente caníbales. Esto le otorgó superioridad militar a los europeos, por lo que le fue fácil a Hernán Cortés, con ayuda de muchos de los pueblos oprimidos, hacerse cargo de la capital del imperio mexica, la ciudad de Tenochtitlan, situada en una pequeña isla del lago Texcoco, la cual alcanzó un tamaño equivalente a muchas ciudades europeas, con una población en el 1519 de alrededor de 75,000 a 95,000 habitantes, que en el futuro pasaría a ser la enorme Ciudad de México. En la actualidad, Ciudad México es una de las ciudades más grandes del mundo, que según el último censo del 2020 consta con alrededor de 9.209.944 habitantes. Modo de comparación, solo en Ciudad México viven casi la misma cantidad de habitantes que todos los que viven en mi país de República Dominicana, con unos 11.427.557 habitantes según el último censo del 2024. Y parece mentira que esta enorme ciudad tuviera origen en un lago con más de 2.000 kilómetros cuadrados de agua. También incluía otros cuerpos de agua de menor tamaño como Zumpango, Saltocán, Chalco y Xochimilco, esta última considerada como la Venecia mexicana. Bueno, no tanto así, es un ambiente totalmente diferente. Así mismo se pone en Venecia, se pone peor, pero aquí estamos, traffic jam aquí en Xochimilco. Mira qué Al pasar por la réplica de la Isla de las Muñecas, lamentamos de que
el mismo Chucky no estuviera presente. Son españolas esas mujeres, mírenla ahí, mírenla. Verdadera española. En conclusión, Xochimilco es todo un espectáculo de diversión y originalidad. Casualmente llegamos a México el Día de los Muertos, una celebración autóctona de este país que tiene su origen en tradiciones aborígenes ancestrales del área de Mesoamérica, en particular de los mexicas. Creían que la muerte era temporal y las almas de los difuntos podían volver a visitar a los vivos. Esta tradición ancestral, con la llegada de los españoles, comenzó a entremezclarse con el catolicismo y así se creó un sincretismo religioso que hoy conocemos como el Día de los Muertos. Desde siempre se ha celebrado en la última semana de octubre y a principios de noviembre. Es toda una tradición llena de colorido, altares por doquier, algunas con fotos de familiares fallecidos, flores de muertos, disfraces principalmente del personaje principal, las Catrinas. Este personaje emblemático del Día de los Muertos tiene su origen en el 1912 por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, con el fin de burlarse de las clases sociales de la época. Al principio las llamó Calavera Garbancera. Posteriormente, Diego Rivera pintó a la Catrina en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Desde entonces, la Catrina es un símbolo de la cultura mexicana del Día de los Muertos. Y por último, no podía faltar el gran desfile alegórico al Día de los Muertos. Por supuesto, teníamos que regresar a nuestro hotel de alguna forma en aquel gentío. Uno de los lugares que no te puedes perder en tu visita a México es el castillo y el bosque de Chapultepec. Tiene su origen con el virreinato de la Nueva España. Virreyes frecuentaban la zona para descanso y recreación. Fue Bernardo de Gálvez quien ordenó su construcción en el 1785. Uno de los personajes célebres que habitaron el castillo fue Maximiliano,
de Habsburgo con su esposa Carlota. Puedo decir que según ese retrato que le hicieron tenía una barba bastante bacana. Para luego, en el 1840, ser adquirido por el heroico Colegio Militar, momento en el cual tuvo un importante rol en la batalla de Chapultepec durante la intervención estadounidense del 1847. Fue el último bastión en la defensa nacional. Este es un lugar muy especial porque de aquí fue que se tiró el niño y héroe nacional llamado Juan Escutia, envuelto en la bandera mexicana. Con la restauración de la República, varios presidentes llegaron a usar el castillo como casa de gobierno, como fueron Sebastián Lendo de Tejada, Porfirio Díaz, Francisco Madero, Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles. Por decreto de Lázaro Cárdenas del Río, el 27 de septiembre de 1944, se estableció el Museo de Historia. En la actualidad es visitado por alrededor de 1 millón de turistas al año. Bueno, estamos frente a un mural de Juan O'Gorman. En México hay 3 grandes muralistas. Uno es Diego Rivera, otro es David Alfaro Siqueiros y el siguiente es Juan O'Gorman. Este es de Juan O'Gorman y básicamente lo que retrata el mural es la independencia de México con el padre de la patria, Miguel Hidalgo, al frente ahí, que fue un cura que realmente fue el que dirigió la independencia y es el padre de la patria. Miguel Hidalgo y también grandes héroes de la independencia está Morelos allá, que tiene el sable con el uniforme militar y subido el caballo en la esquina es Allende, que también fue uno de los grandes héroes de la independencia mexicana. Digamos la historia del himno nacional. El himno nacional es primero la poesía y la música. La poesía fue escrita por Jaime González Bocanegra y la música por Jaime Nuno. Pero la poesía de Jaime González Bocanegra era un poeta muy famoso y le habían pedido que hiciera la letra para el himno nacional. Él se había rehusado. Comentándole a su esposa, le dijeron que si podía ver cómo podían ayudarle para hacerlo del himno. Lo que hizo la esposa es que lo emborracha un poco, le dice que vaya al cuarto porque van a hacer algunas travesuras y ahí lo encierra por 3 días y es donde escriben el himno nacional. Prueba fehaciente del poder femenino. Tuvimos la oportunidad de visitar el pueblo de San Miguel de Allende, a una distancia de 170 millas de la Ciudad de México, 53 millas de Querétaro y 60 millas de Guanajuato. Su antiguo nombre fue Itzcuinapán en la lengua de sus primeros pobladores, los chichimecas. Fue escenario de las primeras guerras chichimecas en el 1540-1590, ya que los chichimecas se resistieron a ser esclavizados para trabajo forzado en las minas de plata. El fraile Miguel Palanca construyó una pequeña capilla que dedicó a San Miguel de Arcángel. Fue establecida como villa en el 1555 por Juan de San Miguel. En las guerras de independencia del siglo XIX jugó un papel muy importante, ya que fue el lugar de nacimiento de Juan de Aldana e Ignacio Allende, ambos envueltos en la conspiración contra el gobierno colonial. Junto a Miguel Hidalgo Costilla y Josefa Ortiz de Domínguez. Fue donde comenzó la revuelta independentista del Grito de Dolores, en septiembre 15 y 16 del 1810. Por lo que San Miguel de Allende fue el primer pueblo de México en ganar su independencia de España. Al principio del siglo XX, después de estar en peligro de desaparecer y convertirse en una ciudad fantasma, después de una epidemia de influenza, comenzó a ser
redescubierta por artistas extranjeros que fundaron la Escuela de Bellas Artes Allende, que ha atraído artistas de la talla de David Alfaro Siqueiros y en la actualidad sigue conservando su estilo colonial, conocido como arquitectura barroca española. Su catedral, San Miguel de Arcángel, con estilo neogótico, con su característico color rosado, que se destaca en la plaza central del pueblo. Además, el santuario de Jesús Nazareno de Antotonilco fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad, San Miguel de Allende sigue siendo un destino turístico número 1, ya que conserva su esencia colonial clásica, como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Quiénes son ustedes? Somos los gigantes. Los gigantes. Hola, ¿no gustan tomarse una foto? Solo es propina, lo que gusten apoyarnos. Gracias. Toluca es la capital del Estado de México y una de las ciudades más ricas del país. Está localizada a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, lo que la hace la ciudad más alta en México y en Norteamérica, razón por la cual siempre mantiene un clima bastante agradable. Sede del Jardín Botánico Cosmo Vitral, localizado en un edificio con estructura Art Nouveau de hierro forjado, originalmente construido durante el Porfiriato a principios del siglo XX, para albergar el mercado municipal. Luego, la construcción del Jardín Botánico fue concebida por el gobernador Jorge Jiménez Catún y la presidenta municipal de Toluca, Yolanda Senties de Ballesteros. Los vitrales fueron diseñados por el artista Leopoldo Flores, que poseen sucesión cromática y temática sin principio ni fin, por lo que su contemplación puede iniciarse en cualquiera de sus partes. ¿Qué es lo mejor? Cada 21 de marzo, escuchen esto, es el equinoccio solar de primavera con el hombre sol. Y ese equinoccio sucede gracias a la buena orientación del edificio, de oriente a poniente, y al artista que acomoda sus... Al principio solo se incluían plantas endémicas de la región del Estado de México, pero luego comenzaron a incluir plantas de diferentes partes del mundo, por lo que una de las zonas más importantes del jardín es la dedicada al jardín japonés, creada por el botánico japonés Eiichi Matsuda. La pareja especialista nupcial de la boda en México. Bueno, este es el centro de Coyoacán, una de las alcaldías de la Ciudad de México,
y básicamente se conoce o es famoso porque parece un pueblo típico mexicano dentro de la Ciudad de México. Entonces todas las calles son empedradas y la mayoría de las construcciones son coloniales, y también tiene su clásica estructura del centro con su catedral, con el palacio municipal. Y básicamente es una zona muy turística donde también se encuentran muchas artesanías y buena comida. Es un lugar donde los domingos vienen las familias a disfrutar. Una de las cosas que no pudimos pasar por alto en nuestra estadía en México es su rica gastronomía, una de las más importantes del mundo, pero ten cuidado si no te gusta el picante. Este es el plátano. Y mira, con una chimenea y todo. Plátano. Sí, este es un postre muy típico mexicano. Es un plátano asado, pero también existen estos carritos que van por la calle gritando y tú sales y lo compras, pero así los hacen porque es como un horno. Oh, ya. Por eso de este lado le damos el pan de muerto. Sí. Ese es el pan de muerto. Ese es el malo muerto que comen ellos. Tengo unas Antes de irnos de México pasamos a visitar la figura más icónica de este país, la patrona de todo el pueblo mexicano, la Virgen de Guadalupe, culto ancestral que se remonta al 12 de diciembre del año 1531, cuando la Virgen María se le apareció a un aborigen chichimeca llamado Juan Diego en el cerro del Tepeyac. El relato guadalupano es conocido como Nican Mopowá en la lengua náhuatl. La Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el obispo de México, Juan de Zumárraga, y decirle que erigiera un templo en el lugar de la aparición. El obispo, un poco escéptico, le pidió prueba a Juan Diego. Este llevó la imagen con algunas flores, la cual tenía rasgos mestizos. Se construyó la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en el año 1709. Se trasladó a un nuevo templo en el 1974, cuando se comprobó que el antiguo templo se estaba hundiendo al tener sus cimientos en un terreno inestable de un lago que se había secado, el lago Texcoco, donde comenzó a formarse la actual Ciudad de México. En mi opinión, la basílica antigua es mucho más hermosa que la moderna, guarda mucho más clase y estilo que la actual. El culto a la Virgen de Guadalupe ha estado arraigado en todos los eventos principales de México, por lo que decidimos antes de irnos rendir nuestros respetos también. Y este fue todo nuestro recorrido por la Ciudad de México y sus alrededores. Si te gustó, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal para que puedas disfrutar de próximos videos, simplemente dándole a la campanita.
Queremos darles las gracias a nuestros anfitriones de lujo, Toño y Angélica, por habernos mostrado su país de una forma tan elegante. Sin su cooperación, este video no hubiera sido posible realizarlo. A mi tierra